¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, teacher? Chicos, no sé si vieron que yo les subí la clase de repaso, ¿sí? La idea sería que hoy repasemos a una serie de ejercicios que yo les preparé. En realidad son ejercicios que los chicos les han ido subiendo dentro de los ejercicios resueltos, ¿sí? Y la idea es que hagamos como un pequeño resumen. ¿Estamos? ¿Sí? Eh, Antes de empezar, les cuento que la idea sería, bueno, obviamente el jueves que viene tendríamos el tercer parcial y el próximo jueves, que es el 5 de noviembre, tendríamos los recuperatorios. ¿Se escucha mal? Ahí apago. Ahí mejoró. ¿Sí? Bien. Bueno, les decía entonces que la idea es que el jueves 5, ¿sí? El 5 de noviembre, tendríamos los recuperatorios. La idea es que los vamos a tener en horarios, digamos, seguido uno después del otro para aquellos que tengan que recuperar más de uno, ¿sí? Se puede recuperar un parcial para aprobación directa y se puede recuperar dos parciales para regularidad, ¿estamos? Y también estaría la posibilidad de aquellos chicos que han rendido y que les ha ido mal, ¿sí? Que puedan recuperar los tres parciales a modo de un integrador, ¿sí? La opción está, es un poco, digamos, complicado porque tienen que estudiar mucho, porque es toda la materia, ¿sí? Pero podrían rendir los tres recuperatorios. Por eso la idea es que vamos a tener en una primera reunión uno, después el segundo y después el tercero. ¿Estamos? Bueno, el coloquio es para aquellos alumnos que tienen aprobación directa. La idea es un poco, a ver, no les voy a tomar ejercicios ya a resolver, pero sí por ahí preguntas como para saber cuál es el análisis de ustedes. Pero quizás les digo, bueno, a ver, en un equilibrio se calcula un Q y el Q me da menor a la constante. ¿Qué me pueden decir? Como para que ustedes saquen alguna conclusión. eh, Sí, Tomás, más teórico y más o menos, porque si yo te estoy hablando de un Q y te, digamos, y te pregunto cuál sería la situación, en realidad es práctico, a pesar de que vos no estés calculando el valor de Q, ¿sí? No les voy a dar un ejercicio para que calculen en el momento del coloquio, estamos de acuerdo, pero sí por ahí para que ustedes en base a un resultado me digan qué, digamos, qué significa eso. A ver, a lo mejor les digo, se calcula el potencial de una celda y el potencial me da 1,3. Es una celda, digamos, puede funcionar como una celda electrolítica, sí, no, sí. Entonces no van a hacer los cálculos ustedes, pero es como para que puedan hacer ustedes un análisis, ¿sí? O alguna pregunta teórica, pero sencilla, no, no nada, digamos, no, no algo en profundidad. Exactamente, a lo mejor no se los hago yo calcular, pero sí hacer algún análisis, ¿sí? No, el coloquio es oral, ¿sí? Estamos, el coloquio no, el coloquio es, por eso necesitan estar con cámara y es individual y oral, ¿sí? Eh, sí, a ver, con respecto a que son muchos, por eso les digo, el coloquio no es que van a estar media hora rindiendo, son un par de preguntitas, quizás 10, 15 minutos, ¿sí? Eh, vamos igualmente, quienes van a pasar a ese coloquio son aquellos que tengan la condición de aprobación directa. ¿Estamos?
Sí, a- ¿Cuándo es el coloquio, profe? ¿Cuándo era? estamos hablando del parcial. El parcial para la semana que viene. A ver, porque recién en el chat, chicos, recién en el chat me estaban preguntando por el horario del parcial. Entonces, vamos por partes. El parcial, que es el jueves que viene, ¿sí? El jueves que viene, el parcial sería a las 5:30. Estamos de 5:30 a 7:30. El parcial, ¿sí? Ya vamos a ver en qué horario sería, digamos, los recuperatorios y el coloquio. La idea sería que sea dentro del horario de clase, ¿sí? La aprobación directa es con promedio de 7, nota no inferior a 6, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, les comparto entonces la clase y comenzamos. Sería el 12, no está previsto, no está puesto todavía el horario ni de los recuperatorios ni del coloquio, pero la idea sería dentro del horario de clase, o sea, entre las 5:30 y las 7:30. ¿Sí? En realidad nuestro horario de clase es a partir de las 5:20 hasta las 8:20. Entonces, en esa franja sería digamos, el coloquio también. ¿Sí? Y no sé, ya lo vamos a analizar, si fueran muchos y no llegamos, a lo mejor vemos en caso si se podría tomar el viernes, no sé, eso ya lo tendremos que definir, pero la idea es que se haga dentro de los horarios de clase, ya sea del teórico o del práctico, ¿sí? ¿Sí? Discúlpenme un segundito. Ahí está, ahí volví, ¿sí? Bien, ¿quedó claro, chicos? Sí, profe, sí, sí. Fernando, en si tenés promocionada la materia y te va mal el coloquio, bueno, a ver, lo que pasa es que la materia no la tenés con aprobación directa hasta que no apruebes el coloquio, digamos, ¿sí? Pero sí, en el caso de que les vaya mal en el coloquio, quedarían regulares, ¿estamos? ¿Sí? A ver, chicos, la idea es esta. Si lo que ustedes rindieron en los parciales, lo rindieron a criterio y lo supieron rendir, van a tener tienen que poder contestar las preguntas del coloquio. ¿Se entiende? Entonces no se vuelvan locos. Si ustedes tuvieron buenas notas en los parciales porque estudiaron y porque resolvieron ustedes solos las cosas y porque las saben resolver, no van a tener problemas en el coloquio. ¿Estamos? Justamente por ahí un poco la idea también es visualizar eso, ¿sí? Que ustedes sepan hacer las cosas que nos mostraron en los parciales, ¿se entiende? Entonces, si ustedes realmente rindieron y les fue bien en los parciales y ustedes estudiaron y la nota que tuvieron, digamos, a esos exámenes lo hicieron bien porque ustedes lo estudiaron y ustedes lo entendieron, entonces no deberían tener problemas. El coloquio es oral, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, si no hay más dudas, empezamos con la clase. Bien, les comparto entonces la pantalla. Bien, no sé si ahí todos la ven. Sí, se ve, profe.
Bien, muchas gracias. Bueno, los temas que van para este parcial son estas tres unidades. La unidad número 7, referida a cinética. No hay ejercicios de cinética. Entra más bien una cuestión teórica. La unidad número 8 de equilibrio químico y la unidad número 9. La unidad número 9 tiene varias partes, porque tiene una primera parte de redox, después tiene lo que son las celdas galvánicas y electrólisis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, acá simplemente yo les hice como un pequeño resumen de lo mismo que les di en clase, ¿sí? En cuanto a la parte de cinética, cuestiones importantes como tener en claro qué es la ley de velocidad, ¿sí? A qué hacen referencia estos parámetros M y N, ¿sí? Que nos van a dar el orden de la reacción para un determinado reactante o un orden global, ¿sí? ¿Qué es el tiempo de vida media? Que es en realidad el tiempo, uno puede medir ese tiempo en el cual la concentración del reactivo disminuye a la mitad del valor que tenía inicialmente, ¿sí? Con respecto a los modelos teóricos, con respecto a las teorías de las colisiones, tengan en cuenta que cuando las reacciones ocurren es porque se dan choques efectivos y para eso se requieren de por lo menos dos condiciones, ¿sí? Que las moléculas tengan la energía suficiente y que a su vez el choque se dé con una orientación adecuada, ¿sí? Ambas condiciones se deben dar para que la colisión sea una colisión efectiva. Con respecto a este perfil de energía, como para que ustedes se ubiquen y sepan qué tenemos, digamos, en este gráfico. Si nosotros nos situamos en los reactantes, esto es una medida de la energía en función de la coordenada de la reacción, el punto máximo, ¿sí?, de este gráfico es digamos, el estado de transición o el complejo activado, es el punto de máxima energía, ¿sí? Desde los reactantes hasta ese punto de máxima energía, esa va a ser la energía de activación del proceso, ¿sí? Y después tenemos los productos. Cuidado que aquel proceso puede ser endotérmico o puede ser exotérmico, dependiendo de cada ejemplo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Tenemos que mirar qué relación tenemos entre la energía de reactantes y de productos. En este caso, los reactantes tienen más energía y se libera energía en forma de calor. Entonces el proceso es exotérmico y por eso tenemos un delta H negativo. Si yo mirara el proceso inverso, es decir, si ahora estos fueran mis reactivos, la energía de activación va a ser todo esto, ¿sí? Esta es la energía de activación. Y ahora estos serían mis productos. Entonces, en el sentido inverso vamos a tener un proceso endotérmico, ¿sí? Con respecto a los factores que afectan la velocidad, bueno, los charlamos en clase, la naturaleza de los reactivos, la concentración, la temperatura, los catalizadores, y todos esos factores pueden afectar la velocidad de un proceso. Vimos el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Fíjense que tanto a partir de esta ecuación vemos que tanto cambios en la energía de activación como cambios en la temperatura van a modificar el valor de la constante, ¿sí? En este caso se analiza el efecto de la temperatura. ¿Qué ocurre cuando hay un aumento en la temperatura? Fíjense que si aumentamos la temperatura en un sistema, la energía de activación no cambia. Lo que ocurre es que ahora tenemos más moléculas con la energía suficiente para atravesar esa misma barrera energética. ¿Estamos?
Y acá simplemente tenemos un gráfico, ¿sí? Como el que les mostraba recién, pero acá les muestra una reacción catalizada o no catalizada. Fíjense que la posición de los reactivos y los productos es exactamente la misma, ¿sí? Un catalizador no afecta el equilibrio, solo disminuye la energía de activación y por ende vamos a tener una mayor velocidad, ¿sí? Bien, eso sería la parte de cinética, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? El catalizador influiría, no influiría tampoco con la reacción entálpica, ¿no? O eso ya depende. No, y ahí te explico por qué. Está buena tu pregunta, déjame que te muestre el gráfico. Acá estamos. Si vos tuvieras en este ejemplo una reacción, por ejemplo, catalizada, como, como la posición de reactivos y de productos es la misma, no te va a cambiar el valor de delta H. Suponete que vos tuvieras la reacción con la presencia de un catalizador positivo, vendría por acá la curva y a lo mejor sería hasta acá la energía de activación. No sé si lo ven ahí el cursor, Sí, sí, se ve. ¿sí? Entonces arrancaría desde acá y sería más chata, ¿sí? Hasta acá. ¿Por qué? Porque la energía de activación es menor. Pero después cuando cae, llegamos exactamente al mismo punto, ¿sí? Entonces, este valor de delta H, porque en realidad para calcular el delta H, vos no mirás el valor de la energía de activación, mirás la posición de reactivos y productos. Entonces no cambia, ¿sí? Un catalizador no te va a cambiar el delta H del proceso, Bien, ¿sí? profe. Bien. Bueno, chicos, con respecto a equilibrio, acá simplemente les puse un súper resumen como para que tengan en cuenta. Recuerden que cuando expresamos la constante de equilibrio o el Q, que es el cociente, hablamos de concentraciones molares, ¿sí? O si son presiones en atmósfera. Recuerden que los sólidos y los líquidos no van en esa expresión ni de la constante ni del Q, ¿sí? Que la constante tiene un valor adimensional, entonces no lleva unidades, ¿sí? Bien, con respecto al cociente de reacción, ya vamos a ver un pequeño ejercicio. Recuerden que el cociente de reacción yo lo voy a calcular para concentraciones o para presiones, ¿sí? Porque podría calcular un QC o un QP, ¿sí? Cuando yo no sé si ese proceso está o no está en equilibrio. Entonces yo lo calculo, ¿sí? Justamente para comparar ese valor con el valor de la constante. ¿Estamos? Y a partir de ahí, decir si está o no está en equilibrio, y si no está en equilibrio, indicar hacia dónde se va a desplazar, ¿sí? Si Q y K valen lo mismo, entonces estamos en equilibrio químico, ¿sí? Cuando el Q es menor, ¿sí? No está en equilibrio y este Q tiene que aumentar para igualarse al valor de la constante. Entonces, recuerden siempre que Q es básicamente producto sobre reactivo. ¿Por qué digo básicamente? Porque va a depender de el coeficiente que tengamos, si tenemos o no líquidos y sólidos, no van, pero en general, digamos, cuando yo miro una reacción, el Q lo planteo como producto sobre reactivo. Entonces, si el Q tiene que aumentar para igualar acá, para alcanzar el equilibrio, entonces se va a dirigir hacia productos. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, si el Q, ¿sí?, fuera mayor que la constante, de nuevo, sabemos que no está en equilibrio y que se va a dirigir hacia reactivos con el fin de alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Se entendió?
Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien, muchas gracias, chicos. Porque encima ahora ni siquiera los estoy viendo, porque por ahí yo, si hay alguno con la cámara, lo veo, pero no los veo, entonces por ahí díganme como para saber que se va entendiendo. Ay, gracias, ahí alguien prendió cámara. Bien. Con respecto al principio de Le Chatelier, ¿sí? Recuerden que el principio de Le Chatelier se aplica para un sistema que está en equilibrio y que es perturbado. Y entonces, el principio de Le Chatelier me va a permitir explicar cómo el sistema va a hacer para alcanzar un nuevo equilibrio. ¿Estamos? Lo que nos dice Le Chatelier es que el sistema va a intentar minimizar o contrarrestar la perturbación. Y esa es la clave. Y eso lo tienen que justificar. Cuando les dice justifique hacia dónde se dirige, lo tienen que justificar con Le Chatelier. ¿Sí? Bien, acá empezamos con algunos ejemplos. Perdón, profe. ¿Cómo sería justificarlo con Le Chatelier? Ya vamos a hacer un ejemplo, pero por ejemplo, vos tenés un sistema que está en equilibrio y se aumenta un reactivo. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema cómo alcanza el nuevo equilibrio? Bueno, Le Chatelier te indica que va a intentar minimizar la perturbación. Entonces, si la perturbación fue un aumento de reactivos, el sistema va a intentar disminuir los reactivos. ¿Cómo? Consumiendo reactivos y dirigiéndose hacia productos. Por ejemplo, ¿sí? Ah, ya entendí. Sí, ya entendí. ¿Sí? Si fuera un cambio de temperatura, tenés que analizar si el proceso es endotérmico o exotérmico, ¿sí? Pero siempre el principio es que el sistema va a intentar minimizar la perturbación. Y en base a eso tenés que analizar qué sistema tenés y cuál es la perturbación generada, ¿sí? Sí, profe. Bien, acá tenemos un ejemplo. ¿Qué les dice este ejercicio? Ya les voy a hacer una aclaración con los signos que aparecen acá para X, porque están puestos al revés, pero después cuando uno calcula, termina dando lo mismo. Ya, ahora se los comento. ¿Qué plantea el ejercicio? Les plantea esta reacción, ¿sí? Y les dice que se colocan esta cantidad de moles de fosgeno en este volumen, ¿sí? Y nada más. Y que en el equilibrio les da el valor de la presión que tienen de monóxido de carbono en el equilibrio. Entonces, lo que uno debería hacer es plantear la reacción. ¿Qué tenemos inicialmente? Bueno, recuerden que estos cálculos se hacen con concentraciones molares. ¿Estamos? Entonces, si yo voy a quiero mirar la concentración molar, tengo que los moles dividirlo por el volumen, estamos en litros, para poder obtener la concentración molar. ¿Qué me indica el análisis del equilibrio? Que si yo solamente tengo esta especie y que de monóxido y de cloro no tengo nada, entonces se tiene que generar. Y acá es donde yo les digo que está puesto al revés, en realidad no está mal. Les explico por qué. Una manera sería decir, bueno, esto se va a consumir, o sea, esto sería menos X, y esto me va a dar más X más X. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué voy a tener yo en el equilibrio? Bueno, 0,02, que es lo que les da la concentración, menos X, cuidado que acá lo estoy cambiando, y acá voy a tener X y X. Si ustedes hacen el cálculo, como yo se los acabo de decir, el valor de X les da positivo. Si ustedes hacen el cálculo con los signos como tienen puesto acá, el valor de X les da negativo y con estos signos negativos cambian todos los signos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Yo les diría, se los quise poner particularmente este ejercicio para que no se les haga lío. Yo les diría que lo expresen, lo planteen como ocurre, es decir, en este caso, el fosgeno, que es el único que está presente, se va a consumir, con lo cual acá yo debería poner menos X, ¿sí?
porque en realidad acá aparece 0,02 más X, pero cuando calculan X, este valor de X les da negativo. Entonces, sí o sí termina siendo 0,02 menos X. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Estamos? Con Sí, el profe, tema del signo de creo X, que ¿se sí. entendió? Sí. ¿Cómo lo resolviste? Bueno, ahora voy a lo de la presión, ¿sí? Ahora voy a lo de la presión. ¿Qué dato tenemos nosotros acá que es importante? Tenemos un dato del equilibrio. Sabemos que en el equilibrio la presión es 0,49 atmósferas. Como yo conozco el volumen, conozco todo, yo con eso puedo calcular la concentración molar a partir de la ecuación de los gases. ¿Estamos de acuerdo? A partir de la ecuación de los gases, con el dato de que la presión es de 0,49 atmósferas, yo puedo terminar calculando la concentración molar. ¿Estamos? Y esa concentración molar termina siendo el valor de X. Porque acá yo sé que este X vale 0,49 atmósferas, que cuando calculen la concentración molar me da 0,007. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el valor de X vale 0,007. ¿Qué voy a tener en el equilibrio? Bueno, de fogeno voy a tener los 0,02 menos, porque el fogeno se consume, ¿sí? 0,02 menos 0,007. ¿Qué voy a tener de cloro y de monóxido? 0,07. Porque tengo lo mismo. Porque cuando este fogeno reacciona, me genera un mol y un mol. Entonces, si esto vale 0,07, esto también vale 0,07. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bien, por ahí lo que yo les recomiendo es que ustedes lo planteen en el sentido en el que ocurre. En este caso, si esto se consume, esto debería ser menos X, porque se está consumiendo, y esto más X, porque va de reactivos hacia productos. Perdón, de productos hacia reactivos. ¿Estamos? Está bien. Nada más que bueno, ahí vendría a ser 0,02 menos X, porque el final es menor que el inicial, porque se consuma, es Sí, obvio. Ahora, del otro lado es X, yo hoy estuve estudiando, ya estamos estudiando, dice, es un X y del otro lado es un X porque los coeficientes son 1. O sea, si desaparece un mol, aparece un mol del otro lado. Por eso sí, los en X realidad son el iguales. monóxido y el monóxido de carbono. Porque si el monóxido de carbono tendría, diría 2 CO2, acá tendríamos que poner 2X, ¿no? Abajo. Bueno, sí, Como que está aparecen excelente 2 tu moles. aclaración, Gabriel. Sí, está excelente tu aclaración. Acá hay que mirar dos cosas. Por Claro. un lado, no. Es decir, tengan en cuenta que en este caso el fogeno este se consume, con lo cual acá yo le pondría el menos X, Sí, ¿sí? Y tanto el monóxido de carbono como el cloro se producen. claro. Entonces hay el signo más. Eso por un lado. Sí. Y, y por otro lado, acá yo tengo una X y una X y una X porque toda esta reacción es 1 a 1. Y Sí. excelente lo que dijo recién Gabriel. Supongamos que en la estequiometría acá delante del cloro yo tuviera un 2, por ponerle, ¿no? Entonces acá se generan X de monóxido de carbono, pero acá se generan 2X en este supuesto ejemplo. ¿Estamos? Entonces, en este caso es todo 1 a 1 porque la estequiometría es 1.
Y a su vez tienen que tener en cuenta que el fosgeno que es este se consume y que estos aparecen o se producen, ¿sí? Entonces, en el equilibrio yo voy a tener 0,02 menos X del fosgeno, porque se consume algo. Y obviamente me aparece monóxido de carbono y cloro. ¿Cuánto? Bueno, el valor de X, que de nuevo, si acá fueran 2, no, sería el doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Sí, entendió? profe. Bien. Una vez que se entiende esto, bueno, el cálculo es sencillo. Fíjense acá como la profe lo organizó con estos menos, fíjense que después acá le termina cambiando el signo, ¿sí? Pero de cualquier manera, para la concentración de fosgeno, al 0,02 hay que restarle estos 0,007 que es el valor de X, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, ya conocemos las concentraciones en el equilibrio de todas las especies y a partir de ahí calculamos la K. Y una vez que conocemos KC, con la formulita calculamos KP. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Me voy a otro ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna duda con el ejemplo anterior? Si no, paso a otro ejercicio que también es de equilibrio. Siempre se trabaja en atmósfera, ¿no, profe? Sí, estamos ahí más o menos. Si me dan en otra Gabriel, unidad, depende, espera. tengo que cambiar el R, digamos. A ver, siempre que vos trabajes con presiones, vas a trabajar con atmósferas. Y Está, siempre que trabajes con concentraciones, en concentración molar. molar, listo. Número de mole por litro. Ok. ¿Sí? Exactamente, o sea, a lo que yo me refiero es siempre que vos vayas a relacionar, porque acá vos estás calculando una KC. Para calcular KC vos acá necesitas poner valores en concentraciones molares. Sí, sí, sí. Bien, pasamos al otro. En este ejemplo, les da una reacción, les da el valor de la K, que es una KC, y les dan las concentraciones. Y pregunta si esas concentraciones son concentraciones del equilibrio o no. ¿Sí? Es decir, yo tengo el equilibrio escrito, conozco la K, me dan ciertas concentraciones, pero no sé si eso está o no está en equilibrio. ¿Qué hay que hacer acá? Calcular Q. ¿Sí? En este caso, como lo calculamos a partir de las concentraciones molares y tenemos KC, estamos hablando de una KC y vamos a calcular un QC. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Primero planteo la reacción, en este caso ya la tienen planteada, pero bien balanceada, todo, y planteo la expresión. Esta sería la expresión de la K. Y ahora el Q va a tener la misma expresión, pero yo ahora esto no sé si está o no está en el equilibrio. Justamente para eso lo estoy calculando. Entonces calculo. Cuidado, chicos, que los sólidos y los líquidos no van. ¿Estamos? Acá justo son todos gases, van todos, pero no siempre van todos. Solamente van a ir ahí las soluciones acuosas y los gases. ¿Estamos? Bien. Una vez que calculo el Q, ya nomás veo que es distinto al valor de K. Entonces, lo primero que puedo decir es que no estamos en equilibrio. El sistema no está en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué sucede en este caso? El Q es más chiquito que la K, porque la K vale 0,15 y esto vale 0,03. Entonces significa que este valor de Q tiene que aumentar para llegar al equilibrio, porque cuando Q valga 0,15, ahí estamos en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, como Q tiene que aumentar, tienen que aumentar los productos y disminuir los reactivos. Entonces se va a dirigir hacia productos. ¿Estamos de acuerdo? Para alcanzar el nuevo equilibrio.
¿sí? Sí, profe. Sí, en teoría siempre uno se da cuenta que tiene que aumentar el numerador de Q para que aumente y alcance el valor de K. Ahora, que vaya a la derecha, ¿qué significa? Que empieza a comer, se empieza a consumir los reactivos, digamos, y aparece más productos. Es como que si vos estarías en ese momento, lo que aumenta es el trióxido de azufre, digamos. Eso es lo que Sí, quiere a decir. ver, Gabriel, acá decir que Físicamente, va a ir de digamos. izquierda a derecha o Sí. decir de reactivos a productos es lo mismo. Ah, Estás no dije, diciendo lo mismo, ¿sí? claro, Lo que estás diciendo es que se van a consumir los reactivos y se claro, van a formar más productos. claro, eso En es lo que ese te... sentido avanza. Lo podés decir de izquierda a derecha o podés decir de reactivos a productos, pero la ah, respuesta sería la misma, ¿sí? claro. Pero físicamente es que se consume el oxígeno y se produce más trióxido de azufre. Eso es lo que está pasando en la realidad, Exactamente, lo que pasa. Ah, listo. Pues siempre leí exactamente. hoy y Sí, ayer le decía, pero decir físicamente qué es. O sea, yo lo tengo que interpretar para no recordar. totalmente de acuerdo. ¿Qué significa esto? Claro. Que como ese sistema no está en equilibrio, el Sí, dióxido va a continuar reaccionando con oxígeno y se va a formar más trióxido más trióxido. hasta alcanzar la proporción del equilibrio. Y ahí para. ¿Sí? Va, no para. Lo que se Sí, igualan son las velocidades, mejor dicho. sí, 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 porque cuando se alcanza el equilibrio, Sí, las concentraciones no cambian, pero acuérdense que el equilibrio es dinámico, o es sea, dinámico. siempre vos tenés una ida y vuelta, pero a la Sí. misma velocidad. En este Ah, caso, como no está en equilibrio, digo, en el primer momento, cuando vos calculás este valor de Q, decís no está en equilibrio. Entonces, predomina la velocidad hacia los productos, porque se tienen que seguir formando más productos para que alcance el equilibrio. ahí le saqué la pregunta al examen, profe. ¡Apa! Ya tenés, ahora voy a tener que Ya, inventar otra pregunta. ya me No, jodió 2 exámenes, estudio mucho ejercicio, después me toma mucha teoría y me mata. no, es todo muy parecido, muy parecido. Muy difíciles. Mucha, mucha No. teoría rebuscada, hoy leí mucha ¿Ustedes teoría. quieren que yo les tome un examen de un año anterior? No creo, ¿sí? Son sencillos, los parciales son tranquilos, no se Eh, preocupen. Bien, ¿se bueno, las entendió este velocidades son iguales, esas son las ejercicio? cositas que hay que entender. Sí, 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 exactamente. Le estoy dando acá las cuestiones más importantes, ¿sí? Bien, me voy a otro que es de, digamos, para analizar con Le Chatelier, ¿sí? Que justo recién me preguntaron, di un ejemplo rápido, pero ahora acá vamos a hacer el análisis. En realidad acá escrito solamente tengo el punto A, pero ahora vamos a charlar los otros puntos, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un equilibrio, tenemos un valor de delta H, ¿sí? Este valor de delta H me indica que este proceso es endotérmico, ¿estamos de acuerdo? Y me dice que tengo que justificar cuál va a ser la dirección del desplazamiento, ¿sí? Siempre que justificamos digamos, con Le Chatelier, no necesitamos hacer cálculos, ¿sí? Es una respuesta cualitativa, pero sí tiene que estar justificada con el principio de Le Chatelier. En el primer punto me dice, el proceso es endotérmico, ¿sí? Tenemos un proceso endotérmico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, absorbe calor, digamos. Quiere decir que El pentacloruro de fósforo tiene que absorber calor para descomponerse. exactamente
Exactamente, ¿estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí sí. Pero la temperatura no. Bien. Bueno, ahora vamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pentacloruro necesita calor para pasar a formar productos. Entonces, si yo le estoy entregando calor, favorezco esa situación, ¿sí? Porque los reactivos necesitan calor para transformarse en producto. Entonces, yo le estoy entregando más calor, porque estoy aumentando la temperatura. Entonces, de alguna manera, se va a ver favorecido el proceso. ¿A qué me refiero con favorecido? Que se van a formar más productos. Ah, lo quemo más ¿Se rápido. entiende? Porque Sí. justamente, ¿sí? Entonces, si yo le aumento la temperatura, bien, caso contrario. Acá caso contrario tendríamos dos. Bueno, ahí voy a hacer el análisis. No alcancé a ver quién me preguntó, pero ahí hago el análisis. Sigamos pensando en un proceso endotérmico, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa ahora si yo bajo la temperatura? Si yo bajo la temperatura, el sistema va a intentar generar calor, porque yo le bajé la temperatura. ¿Cómo va a generar calor el sistema? Si es endotérmico, ahora va a ir al revés para ser exotérmico. Entonces va a ir desde productos hacia reactivos. ¿No sería el revés, profe? No, Desde el reactivo hacia proceso es, producto. no, a ver, me pidieron cómo era que lo aplique al revés. ¿Estamos? Entonces, pensemos en un proceso endotérmico, pero pensemos en una disminución de temperatura como perturbación. Sí. Ese es el ejemplo que me pidieron. Sí. ¿Está? Que no es el que está escrito ahí en pantalla. Sí, sí, sí. ¿Sí? Va de nuevo, proceso endotérmico, pero ahora yo le bajo la temperatura. Si yo le bajo la temperatura, el sistema va a intentar generar calor, porque el principio del Le Chatelier me dice que intenta minimizar o contrarrestar. ¿Cómo hace el Hasta ahí sistema estamos. para generar calor? ¿Sí? ¿Cómo hace el sistema para generar calor? ¿En qué dirección va a liberar calor? ¿En el que lo tengo escrito? No, porque es endotérmico. Claro, al revés. ¿En qué sentido va a generar calor? Al revés, porque el proceso al revés va a ser exotérmico. Cuando O sea, digo al revés, me refiero que ahora los productos van a generar reactivos y claro, calor. y se consume el producto. Sí. Se consume el producto y se genera pentacloruro más calor. Más calor. Está. Porque ahora, mirándolo al revés, sería exotérmico. ¿Se entendió el ejemplo? Claro. Sí, hoy no lo entendí cuando lo leí. Ahora sí. Ah, gracias. ¿Estamos? No sé Sí. quién fue el que me lo preguntó al principio. Nicolás, ¿se entendió? Bien. Exactamente. Cuidado, hicimos en este caso el ejemplo siempre para un proceso endotérmico, ¿sí? Porque si el proceso es exotérmico va a ser todo al revés. Yo les recomiendo que siempre escriban el calor como un reactivo o como un producto, y eso los va a ayudar, ¿sí? En este caso yo podría escribir, ¿vieron que el simbolito del calor es como un redondelito tachado? No sé si lo vieron alguna vez. Sí, si no lo vieron, no importa. Acá yo qué escribiría, como es endotérmico, escribiría calor más pentacloruro, que me da como producto el tricloruro y cloro. Y ahí lo toman al calor como un reactivo más. Lo vi eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en el caso de un proceso exotérmico, escriban el calor como un producto. Lo escribo. ¿Sí? Y ahí lo van a ver al análisis, qué pasa si aumenta la temperatura, aumenta el calor, el sistema va a liberar calor, va a absorber calor, se hace el análisis. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces el tema de la temperatura? A ver. ¿Sí? Si sería exotérmico.
exotérmico, profesor, acá en este ejemplo. Sí. Y si yo lo enfrío, se desplazaría hacia la derecha, ¿no? Porque trataría de generar más calor. A ver, si fuera este mismo proceso como está escrito, pero fuera exotérmico, entonces el proceso libera Sí. calor. ¿Y yo qué hago? ¿Aumento la temperatura? Lo disminuyo la temperatura. Bueno, si es exotérmico y yo disminuyo la temperatura, el sistema va a intentar generar calor y se va a dirigir hacia los productos para o generar sea, se calor. consume más rápido el reactivo. Ok, ahora sí lo entendí entonces. Está. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí, o Bien. sea, si genera calor, vos le sacás el calor, él quiere generar más calor. Habría que pensarlo de esa manera. Y si él absorbe Exactamente, Por eso calor, dice contrarrestar. claro, justamente ese es el aplicar el principio del Le Chatelier. Exactamente eso, ¿sí? Y ese mismo principio se aplica para cualquier otra perturbación. Me voy al punto B. ¿Qué pasa si yo vamos. agrego cloro? Estoy aumentando un producto. ¿Qué Sí. intenta hacer el sistema? Disminuir la concentración de ese producto. ¿Cómo? Dirigiéndose, en este caso, hacia reactivos, consumiendo el cloro que se agregó. ¿Está? Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si se retira tricloruro? Ahora estaría disminuyendo la concentración de un producto. Entonces el sistema va a intentar generarlo, porque intenta contrarrestar. Entonces se va a dirigir hacia productos. Sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre si hay un aumento en la presión? Acá cuidado que esto vale para cada ejemplo en particular. Si se aumenta la presión, el sistema va a intentar disminuir la presión. De nuevo, porque intenta contrarrestar el efecto. Ahora, ¿cómo hace el sistema para disminuir la presión? Se va hacia donde haya menos moles gaseosos. En este caso, reactivos. ¿Se entendió? Sí. Profe, ahí entra solamente moles gaseosos o en estado acuoso, ¿no? No, solo gaseosos. Ah, bien, bien. Gracias. ¿Sí? Solo gaseosos. Vos ahí te fijas solo en los moles gaseosos. Porque ni los sólidos, ni los líquidos, ni los acuosos te van a generar una modificación en la presión. ¿Sí? Y otra cosa, ¿qué pasa si yo tengo el mismo número de moles gaseosos de los dos lados? Bueno, entonces el equilibrio no puede hacer nada. No se va a desplazar hacia ningún lado. ¿Está? Está, profe. Yo ¿Sí? lo leí de esta manera o lo interpreté de esta manera. A ver, disculpen mis compañeros que los interrumpa hoy un minuto. Yo lo interpreté como que cuando aumenta la presión es porque disminuye el volumen. Yo lo leí. Si disminuye el volumen es porque aumenta la concentración. Entonces, en todo caso, me aumentaría la concentración acá de los productos. Entonces se consumiría el producto y se iría hacia los reactivos. Hola. Gabriel, hay una parte que está bien y una parte que no tanto. Por eso, ¿Sí? sí. ¿Por qué? Imaginé. ¿Dónde está el tema? Que vos lo analices como un cambio de volumen Sí. podría ser, no siempre, porque uno puede generar modificaciones en la presión sin cambio de volumen. ¿Estamos? Sí. Ah, ¿Sí? Entonces, no siempre. Pero no ya sé. cuando vos hablas de los cambios de la concentración, cuidado que vos cuando aumentás o disminuís el volumen, Sí. modificás por igual todas las concentraciones. Aumentás o Claro. disminuís, pero todas por igual. Claro, porque Entonces están eso todos no en te el está mismo. dando la respuesta. Claro. Claro, o sea, suponete que vos disminuís el volumen.
Sí, yo Está entiendo, todo pero el en el cambio de la recipiente. concentración ocurriría para todos igual, Está. ¿está? Entonces, uno debería analizar qué pasa con los moles gaseosos, ¿sí? Está, no hay problema, lo vamos a repasar un poco. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, con respecto al último que es el catalizador, un catalizador, como les mostraba recién en el gráfico, no modifica la posición del equilibrio, solo que el equilibrio se va a alcanzar más rápido, nada más. ¿Sí? Nada más que eso, pero no afecta al equilibrio. ¿Estamos? Bien. Suponete que vos agregás cloro. Estamos acá. Estás agregando un producto. ¿Qué va a intentar hacer el sistema? Consumirlo. Siempre para consumirlo tiene que consumir los productos y dirigirse hacia reactivos. ¿Está? Lo va a intentar generar hacia los productos. Exactamente, que es el mismo ejemplo que el C. Nada más que acá dice que se retira tricloruro, vos me dijiste que se retira cloro, pero los dos son productos. ¿Está? Exactamente porque se minimiza. Ahí estás aplicando el Chatelier. ¿Sí? Bien. No, de nada. Te tiro otro ejemplo para que lo puedan analizar. Vamos con los reactivos. ¿Qué pasa si yo ahora agregara pentacloruro? Si yo agrego pentacloruro, el sistema va a intentar consumirlos y se va a ir hacia productos, porque estoy agregando un reactivo. ¿Sí? En cuanto a la entalpía, en esos casos que se agregan reactivos y se quitan reactivos o productos, ¿sigue igual o cambia también la entalpía? No, no hay cambio de entalpía. Listo. ¿Sí? El último es... No, no, delta H solo lo vas a mirar para cambio de temperatura, porque vos tenés que saber si el proceso es endotérmico o exotérmico. ¿Sí? Último ejemplo, ¿qué pasa si yo saco un reactivo? Es decir, ¿qué pasa si yo ahora empiezo a sacar el pentacloruro? El sistema lo va a intentar generar. O sea que se va a ir hacia reactivos, porque estoy quitando un reactivo yo. ¿Estamos? Bien, excelente. Bien, si no hay más dudas, entonces pasamos a otro. ¿Sí? Bueno, me voy, pues, digamos, si bien seguimos con equilibrio, este es un ejercicio para calcular pH, protones, oxidrilos, ¿sí? Recuerden las ecuaciones que tienen, ¿sí? En este caso, les dan un pH de 8,82. En algún caso les podría pedir que planteen la reacción, por ejemplo, decirles, si tiene hidróxido de sodio, planteen las reacciones. Bueno, es la disociación del hidróxido de sodio y el equilibrio del agua. Siempre planteen la disociación de lo que tienen y el equilibrio del agua, porque de ahí van a salir las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso si yo tengo un pH de 8? Bueno, con este valor de pH, acá tenemos que empezar a analizar algunas fórmulas. Puedo ir por distintos caminos, ¿sí? Yo podría, a partir de que pH más pOH es igual a 14, puedo calcular el pOH, que me va a dar 5,18. Pero también lo puedo despejar de esta ecuación, sacando la concentración de protones. pH igual a menos logaritmo de concentración de protones, de acá de espejo, y termino con que la concentración de protones es 1,5
51 por 10 a la menos 9 molar sería ahí. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguieron? Cualquiera, porque ya vas a ver que después vas a usar, podés usar otra para chequear. Da lo mismo, da exactamente lo mismo, ¿sí? Sigo con el camino. Sí les aclaro que acá deberían poner que es concentración molar, que acá no está puesta, la M de molar, ¿está? Y otra cuestión, estos que están calculados acá al último son los oxidrilos, no son los protones, sino hay distintas concentraciones de protones, ¿sí? Acá estos son los oxidrilos calculados. Una vez que conozco protones, me puedo ir a la ecuación de K-Water. Conozco K-Water, conozco protones, despejo oxidrilos, que son los que están acá, que les hago la aclaración. Son oxidrilos, no protones. ¿Estamos? Estos de acá. ¿Pero lo escribimos así o lo escribimos con OH? No, es que está mal escrito acá. Claro, lo que puso acá la profe son estos oxidrilos en realidad. ¿Sí? Acá listo, no profe. debería decir protones, debería decir oxidrilos, ¿estamos? Sí, profe. Sí. Ahí el despejar lo ha puesto al revés, ¿sí? Los protones son estos. Y después de acá, digamos, son los oxidrilos. Esta concentración que está acá no es de protones, sino de estos oxidrilos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien, y ahí ya tenemos todo. Y dependiendo por qué camino hayan ido, en este caso, ¿qué me quedaría? Acá tengo los oxidrilos, puedo calcular el pOH. Si yo con estos oxidrilos calculo el pOH, me da este 5,18 y ahí corroboro que lo que hice está bien. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, siempre van a tener una ecuación para corroborar. A lo mejor si no corroboran, no hace falta, para que se queden tranquilos ustedes. Entonces, siempre tengan en cuenta estas ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tienen que considerar? pH más pOH igual a 14, pH igual a menos logaritmo de protones, ¿sí? pOH igual a menos logaritmo de oxidrilos, esa acá no está, ¿sí? Y K-Water es igual a protones por oxidrilos, ¿estamos? Bien, profe. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? Entonces, recuerden que lo que está acá abajo, eso está mal puesto. Son oxidrilos, no son protones. ¿Estamos? ¿Me escucha, Daniel? ¿Le escuchaste bien? No sea cara rota. Por favor, no se peleen, que ya tengo todo el día mis hijas peleándose. Ahora ustedes también en el Zoom. No, si por usted hubiera favor. sabido lo que hizo Godoy, si usted hubiese No. visto lo que hacía Godoy el viernes pasado. Profe, le decía a Gonela, pregúntele a Nico, pregúntele al Dani, yo todo a Gonela le contestaba. Le preguntaba a Godoy, Mentiroso. profe, no tengo la tablet. Y quedó cara. Nos mandan a nosotros el muere. Y él no contesta. Termino la clase y hablo con Gonela a ver qué me dice. Pregúntale a Godoy. Aparte, eso es otra cosa. Bueno, hora de seguir con el próximo ejercicio. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Continuamos. Y acá tenemos la letra de Gonela. Bueno, acá tomé un ejercicio de redox, ¿sí? En este caso, solo tienen que balancear por el método del ion electrón, indicar oxidante y reductor, ¿sí? Entonces, acá no tenemos iones espectadores. Hay que visualizar cuáles son las especies que se oxidan y que se reducen, ¿sí? En este caso, el cromo está pasando de 6 a 3, o sea que se reduce, ¿sí? Y el nitrito se oxida a nitrato, pasa de 3 a 5. Acá abajo están planteadas las hemireacciones.
Cuando balancean, fíjense que, por favor, escriban bien las especies con las cargas. Arrancamos con este dicromato. Lo primero que debería balancear, que pasa a cromo 3. Lo primero que voy a poner es este 2 para balancear la masa del cromo. Después miro los oxígenos. Como acá tengo 7, acá voy a poner 7 aguas. Y cuando pongo estas 7 aguas, acá tengo 14 protones que los pongo acá. Y estos 6 electrones vienen de las cargas y además porque el cromo pasa de 6 a 3. O sea que cada cromo tiene que tomar 3 electrones. Como hay 2 cromos, son 6. ¿Estamos con esa? Sí, profe. Me voy al nitrito. El nitrito que pasa a nitrato. Lo primero que tengo que mirar es el nitrógeno, que está balanceado, pero no se olviden de chequear siempre la masa. Y ahora miro oxígenos. Acá tengo 2, acá tengo 3. Entonces pongo un agua. Un agua acá, y por estos 2 protones, los protones acá y los electrones. Que después, a toda esta la voy a tener que multiplicar por 3 para que me coincidan los electrones. Y ahí sumo todo. ¿Estamos? Hasta acá llega esta porque no tengo para agregar los espectadores, ¿sí? Porque tengo, desde el vamos arranca con la iónica, ¿sí? ¿Qué podría decir del agente? Sí, ¿qué podría decir del agente oxidante? El agente oxidante en este caso es el dicromato. ¿Estamos? Y el agente reductor, el nitrito. ¿Sí? Depende, si les tomo de esta va a ser más complicada y si les tomo otra con espectadores un poco más sencilla. A ver, de todos los ejercicios que yo les estoy dando voy a seleccionar algo porque son muy largos todos estos, ¿no? No es que va a ir todo esto para el jueves que viene. Y bueno, algo de esto va a ir, o una de estas o una como la que viene ahora, ¿sí? Acá viene otra. Les tengo que hacer una aclaración, ¿sí? En este ejercicio, el punto A podría ser, más no que sí, pero podría ser. El punto B no, porque tiene que ver más bien con soluciones, ¿sí? Así completo como está, yo diría que esto es más un ejercicio para un final. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Sí? Acá sí tienen la ecuación completa, con todo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar quiénes se oxidan y quiénes se reducen. ¿Sí? En este caso, el manganeso está pasando de 7 a 2, el cloruro de -1 a 0, y los espectadores que vamos a tener van a ser el potasio y el sulfato. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, a mí me quedó una duda del anterior. Sí, ahí vuelvo, ahí estoy. Bueno, con el tema de cuando se forman las aguas. Yo entendí, bueno, que se agregan las aguas como tantos oxígenos haya y se iguala con electrones de hidrógeno. El tema de las aguas va, lo que veo ahí, va opuesto, o sea, en el lado opuesto de la reacción a donde se agregan los electrones. No, no necesariamente. ¿Estamos? Porque los ejercicios que he hecho, yo siempre No. le agrego del lado de los electrones. No, es que, a ver, en realidad yo sí te diría que los vas a tener siempre del lado opuesto a los protones, porque vos, de un lado, a ver, vamos con el método, cuando vos arrancas, Sí, ¿sí? porque se compensa Balanceas con masas, los electrones de claro, hidrógeno. primero balanceas masas, después balanceas oxígenos con agua, y de este lado, cuando tenés los hidrógenos, a los protones los pones del otro lado.
Con los electrones no, porque eso va a depender de cómo sean las cargas. No importa el agua, eso va a depender de cada caso en particular. ¿Estamos? Sí. Y lo otro que le iba a preguntar, nosotros vimos con Darío de poner siempre los electrones en positivo. Eso es lo que le ¿Cómo digo, en porque positivo? si pierde electrones, claro, del lado de que se suman de la reacción. Bien, porque si pierde electrones, se puede poner de un lado de la reacción restándolos o del otro lado. Los Está electrones y bien. los protones siempre lo vas a tener del otro lado del agua. De un lado vas a tener agua y del otro lado vas a tener electrones y protones. Que todos los ejercicios que hacemos son así. Claro, por eso, porque todos los que hacemos lo hacemos así. Por eso le pregunto. Sí, a ver, eso va a depender de las cargas. En realidad no sé si es una regla, eso va a depender de las cargas, ¿sí? A ver, acá tenés este ejemplo. Te quedan las aguas. Sí, pero a ver, por decirte, en este del cloruro tenés electrones y no necesariamente agregaste aguas. Claro, pero porque no hay oxígeno para igualar carga, sería. Por eso te digo por eso te digo que eso va a depender del balance. No sé si hay una regla que te indique sí o sí que el agua va a ir del otro lado de los electrones. Depende de las cargas. Claro. Porque Listo, vos profe. agregás las aguas y al último, si tenés que agregar electrones de un lado o del otro, los vas a agregar de acuerdo a las cargas, no al agua. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Y con el tema de los electrones es lo mismo. Si vos los agregás restándolos, sumándolos, ya entendí lo que me dijiste. Sí, sí, ya entiendo. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Bien. Quedó bastante bien. ¿Sí? ¿Se entendió? El tema de las aguas y los electrones, yo no lo diría como una regla, porque no estoy segura de que siempre sea así. ¿Sí? De hecho, yo nunca me había puesto a analizarlo. ¿Por qué? Porque vos a las aguas las vas agregando de acuerdo a los oxígenos y después los protones, y a los electrones los agregás al final, dependiendo de las cargas. Entonces, a lo mejor generalmente quedan en lados opuestos, pero no lo pondría como una regla. La verdad es que nunca me fijé de qué lado quedan, pero no necesariamente, ¿sí? Lo Bueno, que profe. pasa, a ver, lo que pasa, hay una cosa cierta. Generalmente, cuando uno habla de una reducción, se ganan hidrógenos. Entonces, generalmente los protones te van a quedar del lado de los electrones. Entonces, claro, el agua te va a quedar del otro lado. ¿Está? Sí, y cuando se oxida, nosotros le ponemos los electrones del otro lado de la reacción sumándolos igual. Eso es lo otro que le Exactamente. decía. Sí, 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 sí. ¿Está? Bien. Me voy a este ejemplo. Estamos, sí, porque lo estamos haciendo. Sí, me voy a este ejemplo. En este caso recuerden que como el cromato este también va con el oxígeno, en este caso empiezo mirando el manganeso, después miro que acá tengo 4 oxígenos, entonces van a ir 4 aguas, los 8 protones vienen de este lado, ¿sí? Y para las cargas me van a quedar 5 electrones acá, ¿sí? En el caso del cloro es más fácil, por favor no se olviden de este 2, porque a partir de este 2, yo pongo este 2 acá adelante y después termino poniendo los electrones acá, ¿sí? Y en este caso sí tienen que multiplicar por 5 y por 2 de manera contraria para tener 10 electrones de cada lado, y acá sí hacemos toda la multiplicación. El último paso es agregar los espectadores, ¿sí? En este caso el potasio. En este caso, ahí hay que fijarse qué es lo que tenían al principio. Fíjense que al principio tenían ácido sulfúrico y cloruro de potasio. Entonces, para estos protones les agrego el sulfato. Cuidado que son 8, porque acá tengo 8 por 2, 16. Ahí están estos 16 protones. ¿Se ve?
y al cloruro le voy a agregar potasio. Sigo del otro lado, al manganeso le agrego el sulfato, y al agua y al cloruro no le agrego nada. ¿Estamos? Ahora tengo que mirar los espectadores, y yo acá les recomendaría que si hay uno que no aparece, de un lado no aparece, se fijen en ese porque es más fácil. En este caso el potasio, porque de este lado tengo 12 y de este lado no tengo nada, hasta que no agregue el sulfato, ¿no? Hasta que no agregue la sal. Entonces, ¿cuántos me están faltando? Me faltan 12 potasios. Escribo la sal, ¿sí? Escribo la sal, y una vez que escribo la sal, ahí ya tengo los 12 potasios y los 6 sulfatos que me faltaban, porque yo acá tenía 8 sulfatos, pero acá solamente tenía 2. Y ahora acá agregué estos 6. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Ay, mi hija más chica está desesperada por venir, porque como no tengo señal, yo tuve que abrir la puerta, entonces me escucha y se me mete acá abajo del escritorio, se me mete escuchando la clase. Bien. Me voy con los ejercicios de estequiometría, ¿sí? Que por ahí yo no les voy a pedir mucho en los parciales, pero estos son sencillos. Lo primero que les preguntaba era los gramos de cloro que se forman con 100 gramos de permanganato. Entonces, lo que tienen que considerar es que con 2 moles de permanganato se forman 5 moles de cloro. Eso es lo que hay que tener en cuenta de la estequiometría. Acá lo que hizo Darío, a los 2 moles del permanganato los multiplicó por el peso molar, ¿sí? Para tener la masa, y a los 5 moles de cloro también lo multiplicó por el peso molar para tener la masa. Entonces, si con estos gramos de permanganato se obtienen estos gramos de cloro, con 100 gramos de permanganato se van a obtener X gramos de cloro. ¿Estamos? Sí, Y profe. ¿sí? Y por último, yo se los dejé porque Darío se los había resuelto, pero no les voy a preguntar de este estilo, son más bien de soluciones, ¿estamos? Porque directamente les pregunta cuántos gramos se necesitan para preparar 500 mililitros con esta concentración. Acá lo tienen resuelto, es sencillo. Si la concentración es 0,05 es porque tengo 0,05 en 1000, en 500 necesito tener estos moles. Y a estos moles los paso a gramos con el peso molar. Nada más que eso. Pero es más bien un problema de soluciones esto, ¿sí? Por eso les digo que así como integrado esto sería para un problemita de examen, ¿sí? Un ejercicio de examen. ¿Está? ¿Sí? Bien. Acá les aclaro, este es un ejercicio de la guía también. Disculpen. Les decía, este es un ejercicio que yo saqué de la guía, pero les hice, digamos, algunas pequeñas modificaciones. Acá yo le cambié las concentraciones con respecto al que está en la guía. Les digo por si lo resolvieron o algo. En realidad el que está en la guía dice acá 2 molar y 0,3 molar y yo usé las que puse en amarillo. ¿Estamos? Y además les agregué el cálculo de la K, que en realidad en este ejercicio no lo pediría. ¿Estamos? ¿Qué me dice el ejercicio? Que tiene una pila, por empezar, ya sabemos que es una pila, con un electrodo de cobre, otro de zinc, con sus respectivos iones. Me pregunta polo positivo y polo negativo. Yo voy a tener que armar las reacciones de la pila, ¿sí? Para saber, para calcular ese potencial estándar y visualizar que sea una pila, y a partir de ahí voy a saber quién está funcionando como ánodo y quién está funcionando como cátodo, porque yo necesito ese dato para decir cuál es el polo positivo y negativo. ¿Estamos acá? ¿Sí? Bien.
a partir de los potenciales, ¿sí? Acá yo la armé a la reacción. El potencial, ustedes van a buscar en la tabla la reducción. El potencial de reducción del cobre es 0,34. El de reducción del zinc 2+, es menos 0,76. Entonces, este es el que yo tengo que dar vuelta. ¿Sí? Porque cuando yo doy vuelta a esto, calculo el potencial estándar de la pila y me da 1,1. Y ahí estoy segura de que esto está funcionando como una pila, porque el potencial es positivo y la reacción es espontánea. ¿Estamos? Entonces, recién a partir de ahí yo voy a poder indicar justificadamente cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. ¿Se entiende? Entonces, el ánodo va a ser el zinc, que es donde ocurre la oxidación, que es el polo negativo, y el cátodo va a ser el cobre, que es el polo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto yo lo puedo asegurar una vez que pude plantear esta reacción, calcular el potencial estándar y saber que está funcionando como una celda galvánica o como una pila. ¿Se entiende? Profe, Sí. El óxido que se reduce y el reductor que se oxida. ¿El reductor era el ánodo o el cátodo? En el ánodo ocurre la oxidación. Ah, el ánodo, entonces. El cátodo, el reductor. ¿Estamos? Va, sí. Cuidado que el cátodo no es el reductor. En el cátodo ocurre la reducción, que son dos cosas Bien. distintas. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? En el ánodo ocurre la oxidación, que no significa que sea el oxidante, al contrario. En este caso, el zinc sólido estaría siendo el agente reductor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo siempre lo recuerdo como el sistema de circulación de corriente, que el verdadero va del negativo al positivo, o sea, los electrones van del polo negativo al polo positivo. Exactamente, y los El electrones negativo es el que se salen de la oxida, oxidación que es el ánodo. claro, y acá está, ¿ve? El polo negativo es el zinc, de ahí salen los electrones, por eso queda el zinc positivo, y el polo positivo los atrae, o sea, se reduce. Exactamente, Gabriel, Claro. exactamente ese sería el análisis, ¿sí? Bien, estamos en el punto B, en realidad le pide la FEM de la pila a concentración 1 molar, o sea que sería el estándar, que es lo que yo ya tuve que calcular, ya lo calculé en el paso anterior, ¿estamos? Por eso acá les identifiqué bien. A, en realidad les estaba pidiendo solo esto, pero necesito mirar todo, y B ya lo tenía calculado, ¿sí? En el punto C, me pide la FEM de la celda en estas condiciones, que yo acá las cambié con respecto al que tienen en la guía, por eso que pueden tener un resultado distinto. Yo acá usé las que tengo en amarillo, ¿sí? Para calcular la FEM, yo tengo que usar esta ecuación. Necesito el potencial estándar, que ya lo calculé. Necesito el N, que no lo calculé, pero acá lo estoy viendo, es 2. Y necesito el Q. Para plantear el Q necesito tener correctamente balanceada la reacción global. ¿Estamos? En este caso, el Q vale la concentración del catión zinc dividido en la concentración del catión cobre. En este ejemplo, elevado a la 1 en ambos casos porque los coeficientes estequiométricos son 1. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Entonces, ahí tienen calculado el valor de Q que da 50.
Me vengo a la ecuación de acá abajo y calculo todo con esta ecuación para el potencial. Y ahora este potencial es potencial no estándar, sino en esas condiciones. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, yo le pregunté al profesor que vendría a hacer eso. Es el que uno mediría con el tester, digamos. Si uno agarra el instrumento, va, lo mide, no va a medir 1,1, va a medir 1,05. Bueno, eso va a depender de las concentraciones. Si las concentraciones son 1 molar, ¿sí? Entonces ahí estás en condiciones estándares. Pero habitualmente no estás en condiciones estándares, entonces es lo que vos estás midiendo con las concentraciones que tenés. Ah, Sí, ahora hicimos un ejemplo así. Hicimos un ejemplo de logaritmo de 1/1 y daba igual los dos. estaba igual. Claro, exactamente. Ah, qué bueno eso. Sí, yo también lo suelo hacer. ¿Sí? Porque en ese caso, sí, cuando vos acá haces 1, se te anula todo este término porque te termina quedando 0, entonces en definitiva el potencial te queda igual al potencial estándar. Matemáticamente hablando, ¿no? Cuando vos le pones acá el Q 1, 1, cuando haces acá el logaritmo de Q, todo esto te termina quedando 0, entonces el potencial igual al potencial estándar. ¿Estamos? Perfecto. ¿Se Claro. entendió? Ves eso en un parcial y piensas que hay algo mal y se te rompe todo. No, 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 no. Es propiedad del logaritmo. Claro. ¿Sí? Profe, ahí de ese ejercicio, a mí lo que yo le quería preguntar, porque yo no hice ningún ejercicio así, hice los que ya nos da los reductores. Ahí, para buscar en la tabla, ahí buscamos el cobre y nos fijamos que, bueno, queda como cobre más 2. Y ahí buscamos en la tabla la reacción, sería. Sí. A ver, en general yo les voy a dar los potenciales, pero si vos tenés la tabla, ¿qué buscarías? Vas a encontrar la reducción del cobre 2 más, que te da 0,34, y la reducción del zinc 2 más, que lo vas a ver como menos 0,76. Por eso ahí es donde vos decidís que el zinc es el que tenés que dar vuelta. Claro, claro, sí, sí. ¿Estamos? Claro, va a depender de si nos da una reducción o una oxidación. Ahí nos da el peso molar. O sea, la Vos lo que te molaridad. tenés que fijar ahí es que primero, siempre tenés, bueno, pero vos siempre tenés que plantear una oxidación y una reducción. Entonces, hay uno que va a tener, cuando vos tenés todos los potenciales de reducción, hay uno que lo va a tener que dar vuelta. Se le cortó. Porque vos tenés que plantear sí o sí una reducción y una oxidación. Ahora, ¿cuál vas a dar vuelta? Bueno, vas a dar vuelta el que te quede, digamos, lo vas a dar para que en este caso acá te quede positivo. Claro, sí, sí, eso sí. Pero el tema de la tabla a mí se me complicaba por eso, pero ahora lo entiendo. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá el último, chicos, les agregué un cálculo de K, que no se los pedí el ejercicio. Nosotros lo vimos en clase, acá les queda otro ejemplo. K lo calculan a partir de esta ecuación, que es con el potencial estándar. Entonces, con el potencial estándar y el delta N, ahí pueden calcular, ahí les queda el logaritmo de K y calculan el valor de la constante. Fíjense que si el potencial les da positivo, el valor de la constante les va a dar un valor grande. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo despejo el logaritmo ahí? Te queda el logaritmo acá igual a 1/1. Bueno, te queda la división. No sé si me explico. Sí, acá lo tenés, mirá. Acá tenés logaritmo. Espérate que si querés lo aumento un poquito. Está abajo, muy chiquitito abajo. Sí, ahí por eso ahí se los agrando. Claro, Uy, a así para mostrar. 85,94. Ahí está, ahí lo ven.
Ahí está. Ajá. Esperen, ahí se lo estoy agrandando. Es que ayer fui al oculista, me dieron presbicia. No. Sí, en serio. Tengo 41 años, me salió la presbicia. Tengo que acercarme para mirar la pantalla. No, no me hagas acordar porque yo estoy en la misma. Encima yo siempre usé anteojos de lejos. Ahora me saco para mirar de cerca, me pongo para poner de lejos el lente. No, por favor no me hagan acordar de eso. Ahí está. Ahí está el despeje, ¿se ve? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Ah, el número es. Ajá. Bien. ¿Sí? Entonces vos calculás Sí, hasta que llegás al logaritmo de K. ¿Sí? sí. Y después en realidad lo que hace es en la computadora, en la calculadora, antilogaritmo de 85,94. Y ahí te da, ¿sí? Claro, ya Te te da repito, 2,1 por 10 a la claro, 37. ahí en la calculadora, a ver, vos llegás hasta acá, logaritmo de K igual a 85,94. Y ahora en la calculadora haces shift, Sí. logaritmo, y pones 85,94. Y eso te da 2 a la 37. ¿Está? Ah, tienes razón, sí. Me acabo de acordar porque en análisis 1 el año pasado hice un par de ejercicios antilogaritmo para despejar un valor que no tenía, que queda antilogaritmo. Sí, es medio feo el antilogaritmo, pero ¿Estamos? va. Sí, 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 Bien. profe. Gracias. No, de nada. Eh, bien. Esperen que ahora achique esto. Otra de las cosas, cuidado que acá pueden usar este logaritmo o el otro logaritmo. Bueno, lo mismo, tienen que aplicar el antilogaritmo, pero fíjense qué logaritmo están usando. ¿Se entiende? No, no ¿Sí? entendí. ¿Cómo que logaritmo? Porque vos podés usar esta ecuación o podés usar la otra que tiene el logaritmo en base 10. Ah, ¿Sí? Pero eso fíjense, ustedes usen la que ustedes quieran, es lo mismo. ¿Está? Bueno, profe. Bien. Esperen que estaba... ¿Está? Ahí está. Esperen que lo voy a achicar un poquito así lo ven entero. Ahí está. Último ejercicio. Un ejercicio de electrólisis. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Les pide que calculen la masa de calcio que se produce en una celda electrolítica, ¿sí? Con cloruro de calcio fundido. Se aplica una determinada corriente por un determinado tiempo. ¿Estamos? ¿Qué tenemos que hacer acá? Algo importante es que ustedes puedan plantear la reacción, porque eso va a ser parte de la justificación de lo que ustedes van a calcular. Por ahí no hace falta que planteen la celda entera. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Acá esto que les dice calcio, cloruro de calcio fundido, les está indicando que no hay agua. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes van a reaccionar? El cloruro con el calcio. Igualmente, como lo que les está pidiendo es calcio, esta hemireacción es la que les va a servir, la que ocurre en el cátodo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que necesitan saber? Que en este caso, por cada 2 moles de electrones que circulen en la celda, que se hagan circular, porque recuerden que yo acá estoy forzando el sistema y yo le hago pasar una determinada corriente.
por cada 2 moles de electrones que le haga circular, se van a depositar 1 mol de calcio, que son 40 gramos. ¿Estamos? ¿Por qué son 40 gramos? Eso lo saco de la tabla, ¿sí? Lo primero que deberíamos mirar es calcular la carga. ¿Cómo calculo la carga? Con la corriente por el tiempo, pero el tiempo tiene que estar en segundos y bueno, y la corriente en amperes. Entonces, calculo acá los segundos, con esos segundos y con esta corriente calculo la carga. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, otro dato es que la constante de Faraday me indica que cuando circula 1 mol de electrones en el sistema, ¿sí? O mejor dicho, para hacer circular 1 mol de electrones yo necesito una carga de 96.500 coulombios, ¿sí? O cuando yo entrego 96.500 coulombios, va a circular 1 mol de electrones, ¿se entiende? Como yo ahora sé cuál es la carga con esta corriente y con este tiempo, yo ya sé que la carga es esta. Entonces ahora, si con 96.500 circula 1 mol, con los 2.400 van a circular X moles de electrones. ¿Sí? Y ahora me voy a la relación estequiométrica. Yo sé que con 2 moles se van a depositar 40 gramos de calcio. Con 0,025 moles, que son los moles de electrones que circulan con la carga que yo le hice pasar, ¿sí? Entonces, con estos moles de electrones se van a depositar X gramos, y ahí calculo los gramos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ahora entendimos bien el 96.500 Coulomb. O sea que cuando circula un mol de electrones, son 96.000 Coulomb de carga. Claro, en realidad la idea sería bueno, sí, depende cómo vos la mires. Cuando vos entregás 96.500 coulombs, estás haciendo circular 1 mol. Un mol de electrones por el cable. Listo. Exactamente. O también podrías decir, para hacer circular 1 mol de electrones, yo le tengo que entregar 96.500 coulombs. Coulomb. Ahora lo interpreto mejor. ¿Estamos? Entonces ahí ustedes tienen la relación entre los moles de electrones y la carga, Y la carga. que después lo vas a tener que relacionar particularmente al ejemplo. En este caso, con 2 moles vos depositas 40 gramos. En este ejemplo, ¿sí? Por eso es que en estos ejercicios ustedes deben plantear por lo menos lo que ocurre en el cátodo para justificar esto de acá. ¿Se entiende? Sí. Si la carga sería 3 más, sería 3 electrones. Tengo que poner 3 Exactamente. moles de Suponete que electrones. vos acá tenés aluminio, ¿sí? Aluminio, ahí está, sí, Con ese 3 más moles 3. con 3 moles de electrones vos vas a depositar 1 mol de aluminio que me parece que pesa 27, pero no me acuerdo, lo tenés que buscar en la tabla. Sí, ¿Estamos? 26, sí, 27, sí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, con 3 moles de electrones vas a estar Sí. depositando 1 mol de Un mol. aluminio que me parece que son 27 gramos, pero no me acuerdo los gramos, ¿sí? Claro, ahí está, digamos, ahí relaciono la cantidad de mol electrones con la masa. Ahí yo no me daba cuenta de eso. Ahí viene, ¿sí? Ahí viene. Entonces ahí ya sé cuántos, al saber cuántos mol electrones, lo saco de cuánta corriente, cuánto Coulomb. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Es más difícil el método ion-electrón que esto, digamos. Esto es más mecánico. Sí, sí, esto es muy, sí, esto es muy, muy mecánico. Sí, siempre es igual. ¿Sí?
Bueno, chicos, hasta acá llegan todos los ejercicios más, así como más representativos, ¿sí? Profe, yo me conecté un poquito más tarde. Sí, Sí, ¿y qué dijo de la unidad 7 que iba a tomar? de la ¿Dio unidad algún 7 ejemplo? no van ejercicios, ¿sí? Puede haber alguna preguntita teórica, pero no van ejercicios para calcular, ¿sí? No tienen que calcular nada. Claro, por eso le preguntaba de lo teórico, si dijo algo. Exactamente, sí, al principio les puse un par de filminas, digamos, con las cuestiones más importantes de la ley de velocidad, de los factores que afectan a la velocidad, eso nada más. Ah, ok, profe, después lo miro en el video. Sí, sí, mira, acá espérate, ahí te lo pongo para que no te quedes con la duda. Igual es un recorte de la clase que yo ya les di, ¿no? Disculpen que pasó rápido. Ve, mira, acá al principio yo les fui poniendo la ley de velocidad, las cuestiones más importantes, la teoría de colisiones que se necesitan, digamos que para que el choque sea efectivo necesitas energía suficiente y una orientación adecuada. Este diagrama, ¿sí? De la energía de activación y los factores que influyen en la velocidad y el efecto de la temperatura y no mucho más que eso, ¿sí? Ahí está el esquemita con el, digamos, con un proceso catalizado o no catalizado, ¿sí? Vamos, profe, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna duda más? Por ahora no. Bien, ¿guardan todas las dudas para mañana, Darío? Las otras dudas quedan para mañana. No, pero ya estamos, ya estamos. ¿Sí? No, pero más que nada, cuando usted, profe, era la parte teórica para saber dónde hacer hincapié, si hay alguna pregunta teórica, saber cómo contestarla. Bien, Así no contestamos perfecto. así más o menos así nomás, si no contestamos bien. No, 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 todo bien completo. Bien bonito, como tiene que ser. Exactamente. Sí, profe, ¿y el horario del parcial este va a ser a las 6 o a las 5:30? Eh, a ver, déjenme ver qué tengo anotado. La idea sería, claro, la idea sería a lo mejor 5:30. Eh, sí, Sí, podría 5:30. ser. Sí, sí. Yo creo que la idea es que van a ser, sí, 4 ejercicios, pero por ahí algunos tienen más puntos, entonces por ahí, si tenemos de 5:30 a 7:30, como que les da más tiempo a ustedes, Claro. ¿sí? Está bien, temprano. Yo ¿Para qué no quiero atrasar más extenderme, sangre? Sí, yo no quiero extenderme sobre el horario de otra sí. materia, entonces mejor lo hagamos a las 5:30. Genial. Vamos, profe, lo que yo le iba a plantear, ¿se acuerda que, bueno, el parcial pasado yo rendí la mitad en el trabajo y la mitad en mi casa? Así que, no sé si le parece, yo rindo la mitad en el trabajo y le envío la mitad o le envío al final. No, al final todo, Bueno, listo. ¿sí? Listo, profe. ¿Sí? Bien, bueno chicos,